Bienvenidos. Arlene Tigner es una muy reconocida internacionalista, columnista sobre asuntos internacionales, profesora de la Universidad del Rosario y nos acompaña permanentemente para llevarle el pulso a lo que ocurre en el entorno internacional, pero particularmente lo que pasa con los Estados Unidos y su presidente Donald Trump. Bienvenida. Estamos viendo un pulso duro en esa guerra comercial de Trump con China. ¿Cómo puede afectar a nuestros países? Así es un pulso muy complejo en este momento que difícilmente tiene una salida clara. Yo creo que es difícil de estimar los efectos para nuestros países. Hasta ahora no hay grandes afectaciones, ni siquiera por parte de los consumidores estadounidenses, básicamente porque la guerra como tal apenas está iniciando y es una guerra muy limitada al aumento de aranceles. Entonces queda por verse qué otras medidas toman los dos países en retaliaciones mutuas para poder estimar las afectaciones que pueden haber a futuro. Le escuché a unos ejecutivos de una empresa colombiana que exportan un producto que sirve de base para algo que a su turno completan en Estados Unidos y mandan a China. Eso en el futuro puede tener complicaciones porque si la retaliación es con aranceles, estos productos van a dejar de ser atractivos. Claro que sí. China lo que está tratando de hacer es emparejar sus aumentos de aranceles para que estén al nivel de los de Estados Unidos, pero evidentemente Estados Unidos está comprando muchísimo más por parte de China de lo que China compra de Estados Unidos, y entonces este país está viendo qué otros tipos de sanciones puede aplicar para herir a la economía estadounidense, comenzando por ejemplo con el tema de la soya, que se cultiva en varios estados de la mitad de Estados Unidos en donde Trump ganó en las elecciones pasadas. Iba para allá. ¿Cuánto de pulso electoral hay en esas declaraciones de Donald Trump? ¿Cuánto está protegiendo sus votos o sus electores que votaron por él para que defendiera el trabajo de los Estados Unidos y protegiera el trabajo de los Estados Unidos y tienen un muy buen desempeño de reducción de desempleo en Estados Unidos? ¿Cuánto puede estar gravitando la política en esta guerra comercial? Yo creo que toda la política gravita en torno a intereses electorales en este momento. Si miramos en general, Trump no solo está declarando la guerra comercial a China, sino que lo ha hecho en diferentes niveles, básicamente a todas las contrapartes comerciales de Estados Unidos. Y en este momento específico, esto tiene el nombre de estrategia electoral con búsqueda de asegurar votos. En el caso de China es mucho más efectiva esta estrategia porque hablar duro frente a China arrastra no solo votos republicanos, sino también eventualmente demócratas, porque hay una sensación general de que China se ha aprovechado de Estados Unidos y otros países con miras a crecer económicamente. Por una parte, él endurece estas posiciones, pero también juega duro en el tema de Venezuela, en el tema de la inmigración ilegal en California, en Texas y muy duro en la Florida. Sí. ¿Cómo se ven las opciones electorales de Trump? Me da miedo afirmar que puede tener chances de ganar la reelección, pero creo que existe esa posibilidad. Esto depende de muchos factores, pero en este momento el hecho de que la economía va relativamente bien, de que el desempleo esté bajo, juega muy a su favor sin saber a ciencia cierta si esto es resultado de sus acciones o no. ¿Quién puede ser el rival de Trump? Hillary Clinton ya ha declinado y en las encuestas que se empiezan a conocer hay una larga lista de candidatos demócratas, 8, 9, y uno ve adelante dos hombres muy mayores que pertenecen a alas distintas del Partido Demócrata. Ve uno a Joe Biden, que fue
el ex vicepresidente de Obama, que está como recogiendo ese sector, pero por el otro lado ve uno que sigue insistiendo el señor Bernie Sanders, que se la puso complicada a Hillary Clinton, que representa, digamos, como la izquierda demócrata, y hay otras figuras jóvenes, emergentes. ¿Qué puede pasar ahí? Pues el problema que enfrenta el Partido Demócrata en este momento es que está dividido también. Hay un ala mucho más progresista, si se quiere, de lo que ha habido en el pasado, y varios de esos candidatos jóvenes son muy progresistas o de izquierda, término que me niego a usar a plenitud para hablar de Estados Unidos, Claro. pero sí ha habido un Pero viraje digamos, hacia la Bernie izquierda. Sanders es un hombre que ha abanderado esas posiciones. Claro que sí, y hay varios otros como Elizabeth Warren que también lo hacen y varios jóvenes. Y Elizabeth Warren ha subido, ¿no? No tiene todavía unos números muy grandes, pero ha ido ganando un espacio. Sí, pues sigue siendo una opción atractiva, pero el problema de esto es que de elegir ese tipo de candidatura sería muy difícil arrastrar los votos de centro que requiere el Partido Demócrata para ganar la presidencia. Que sí lo tendría de alguna manera Joe Biden, digamos, cabalgando en el prestigio creciente que ha tenido Obama desde que dejó la presidencia y luce como un hombre más equilibrado, un demócrata de centro, ¿sí? Sí, podría tenerlo. Nos hace falta ver hasta qué punto es factible y viable su candidatura. Todavía le rondan las especulaciones de, si no de acoso, de conductas inapropiadas con algunas mujeres. No han afectado todavía su imagen. Pero hubo unas acusaciones recientes que se ventilaron, a pesar de que él pues ya es un hombre mayor, ya es un hombre bastante mayor, ¿cierto? Sí, yo creo que no sería la primera vez que un hombre mayor enfrentara este tipo de acusaciones. No, de acuerdo. Yo particularmente soy un defensor de la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual y acoso sexual. O sea, puede tener 120 años el acusado y si fue responsable, nunca deberían prescribir esas conductas y siempre debería exigírsele la responsabilidad. Pero digo lo de Biden es porque él le cedió su campo a Hillary Clinton de alguna manera, no le dio la pelea a Hillary Clinton y ahora que le está dando, pues ya han pasado muchos años. Sí, es cierto. Yo creo que él, al lado de querer lanzarse, está recibiendo también presiones por parte de su partido para lanzarse, justamente porque se ve en él un candidato de centro que podría eventualmente lograr una fórmula ganadora frente a Trump. Ese es un poco el quid que enfrenta el partido en este momento. Así es. Y en el caso de nuevo sobre los temas de las agresiones sexuales, son solo acusaciones, nunca ha habido ni siquiera un proceso contra Joe Biden. No, y a diferencia de otros casos más escandalosos, creo que él hasta ahora ha manejado con mucho decoro, ha pedido excusas, se ha ofendido. Digamos que no hay evidencias muy concretas de que ha cometido este tipo de transgresión. Hay quienes dicen, si a Trump se le complica la campaña, pueden tomar una decisión radical de intervención en Venezuela. Varias veces hemos hablado de esa hipótesis. A medida que se acerca la campaña, ¿cómo se ve esa hipótesis? El discurso de Trump frente a Venezuela y frente a Maduro. Yo no creo que una acción militar favorezca una campaña electoral. La población estadounidense es alérgica a las acciones militares en el exterior, sobre todo a la luz de experiencias tan catastróficas como las de Irak y las de Afganistán. Lo que sí sirve es el discurso de mano dura. Trump también es un presidente que no favorece las acciones militares. Realmente es su asesor de seguridad nacional, John Bolton, sobre todo, el que está moviendo el tema de una acción militar, no solo en Venezuela, sino en países como Irán, que veo con gran preocupación. Pero de concretarse esta opción, no sería algo que arrastraría votos, sino que creo que podría perjudicar su candidatura. Y parece que en Venezuela otra vez se hubiera regresado
a un espacio de menor intensidad, dando un poco de largas a la solución frente a Nicolás Maduro. Así es, ante los intentos fracasados de mover el tema y de forzar una salida de Maduro, realmente estamos otra vez en un momento de estancamiento de la situación que repercute en la falta de atención también en los medios, tanto en Colombia como en otros países del mundo. ¿Y cómo analizar el tema Rusia? En Venezuela es evidente que ha habido presencia rusa, mandaron los aviones rusos, hay un sentido de amistad entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Putin. Hace poco un altísimo funcionario del gobierno de Venezuela estuvo en Rusia. Sin embargo, Rusia no se compromete muy a fondo. Rusia le pela los colmillos a Estados Unidos mostrándose desde Venezuela. Carlos Holmes Trujillo se reúne con Lavrov, el canciller ruso. Hay una reunión confusa sobre la venta de armas. Al final tienen que salir a aclarar qué fue lo que dijeron. ¿Cómo entender a los rusos en este juego? Pues yo creo que a diferencia de lo que acabas de sugerir, Rusia sí se lo juega a fondo en el tema de Venezuela, mucho más de lo que uno hubiera querido. Es un país en el cual tiene inversiones muy amplias en el sector energético, entre otros. Es un caso básicamente que comprueba o desmiente la presencia rusa en América Latina y Putin sobre todo está comprometido con mantener a Maduro en el poder hasta el punto de estar dispuesto, se ha sugerido, de adoptar algún tipo de medidas militares mayores a las que ha adoptado. Si se fuera Maduro de Venezuela, Putin y su régimen perderían mucho. Obviamente, esto sería un golpe a su credibilidad y a la de su política exterior que afectaría mucho en el plano interno, sobre todo, en donde es importante tener de presente que sus tasas de popularidad están en declive y en donde Venezuela y el tema de Maduro se han convertido en un asunto doméstico de importancia en el contexto ruso actual. Y si nos devolvemos para Colombia, ¿cómo puede estar todo ese cuadro jugando en la relación con Estados Unidos? No extraditaron a Santrich, se cayeron las objeciones, en el tema de fumigación no parece haber luz verde cercana en la Corte Constitucional. ¿Qué le estará pasando al gobierno Duque con el gobierno Trump? Pues yo creo que Duque se jugó a una fórmula en la cual buscaba mostrarse aliada de Estados Unidos en el tema de Venezuela a cambio de cierta laxitud en otros temas de interés nacional como el de cultivos ilícitos, y en la práctica no resultó. Y entonces tal vez lo que estamos viendo, además de una política exterior muy confusa frente a Estados Unidos y el mundo, es un reajuste de estas posiciones con miras a ver cómo tener con Trump una relación un poco más estable de la que ha habido hasta ahora, porque han surgido una cantidad de sorpresas que creo que han afectado la estrategia tal y como Duque la había pensado desde el inicio. Como una montaña rusa, ¿no? Exactamente. Amor, odio, recriminación, palmadita en la espalda, reclamos. Pues Trump es un presidente muy volátil. Yo creo que esto es algo que no se ha estimado lo suficiente en Colombia. Y al tiempo que se ha querido construir con Trump una relación especial que es imposible tener en general con Estados Unidos, menos aún con un presidente tan impredecible, ha descuidado mucho el gobierno colombiano, el Congreso y sobre todo la presencia demócrata en el Congreso. Y esto ya nos está costando en temas como el de los derechos humanos, donde estamos viendo pronunciamientos fuertes por parte de congresistas sobre la situación en el país. ¿Y podrá venir una desertificación?
podrá venir una desertificación, pues que ya es potestad del presidente decidir. Esto no necesariamente generará efectos tangibles para Colombia, pero evidentemente será una fuente de humillación pública que el país querría evitar. Y ciertamente hay un foco en el Congreso que hay que recuperar, sobre todo si se tiene en cuenta que en las últimas décadas Colombia ha tenido apoyo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos. Los republicanos y los demócratas han acompañado las iniciativas más importantes de apoyo a Colombia. Claro, el momento actual a mí me recuerda de la época de Uribe, en donde también hubo un descuido importante de los demócratas que llevó justamente a que no se aprobara el TLC durante muchos años, casi como castigo de los demócratas cuando recuperaron el poder de la Casa Blanca. Entonces, esto es algo que deberíamos haber aprendido de elecciones pasadas y creo que estamos en mora de tratar de reparar el abandono en el que hemos tenido al Partido Demócrata hasta ahora. Vuela el tiempo en Al Punto. Aquí quisiéramos quedarnos con Arlene Tigner, la reconocida profesora, académica, columnista en asuntos internacionales. Arlene, muchas gracias por habernos acompañado. A ti, Juan. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias. Y recuerden que conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. Feliz noche para todos.